bueno, me gustaría platicarles, una disculpa porque Víctor, César, Illich ya escucharon un poco lo que estoy trabajando actualmente, entonces no es que saque el refrito, ¿verdad? Sino es en lo que estoy ahorita, digamos, un poco sigo con el trabajo. Yo ahorita estoy haciendo el doctorado en Historia y Endohistoria aquí por la ENA. Entonces, bueno, empecé mi trabajo de maestría, ya lo había platicado el año pasado, justo en el coloquio también, sobre tres personajes, tres hermanos que formaban parte en diferentes momentos, casi al principio, digamos, los tres, de la Liga Comunista 23 de septiembre. En Ciudad Juárez, ellos son migrantes, en realidad son de Durango, migraron pequeños hacia la frontera. Y bueno, en la reflexión acabé esta tesis y me seguí como con el espacio, es decir, Ciudad Juárez, en una temporalidad que son los 50s a los 80s, y me sigo con la organización, digamos, político-armada, que es la Liga Comunista 23 de septiembre, que ahorita estaba justo pensando, oyendo a Illich, oyendo a David, pues que en realidad es una de las casi 30 organizaciones que tienen lugar a finales de los 50s, mediados de los 80s, ¿no? Organizaciones político-armadas, opositoras al Estado mexicano. Entonces, bueno, algo debe tener la Liga, ¿no? Para que tres de una mesa estemos hablando. Pues lo que tiene en realidad es que la Liga, como bien lo dice... Yo iba a hablar de la Liga, pero mejor me arrepiento. Porque ya seríamos cuatro, ¿no? Entonces, bueno, la Liga, ¿por qué? Porque en realidad la Liga es una reunión de diferentes grupos armados que se vienen dando y que en el 73 se van a unificar, ¿no? Es propenso de los especialistas a veces hablarlo como sin dar explicaciones, ¿no? De qué es la Liga, pues es que es un grupo. Entonces yo en un principio sostengo pues que en realidad hablar de siglas no nos sirve mucho, muchachos, porque a lo que iba, me sigo en mi estudio que estoy actualmente realizando en Ciudad Juárez, que se llama Ciudad Juárez, Movimientos Sociales y Rebelión, 1950-1980, y nos podemos dar cuenta a partir de la revisión historiográfica que en realidad, pues, estas personas que componen en un momento dado a la 23 de septiembre, pues vienen de otros grupos que tienen otras siglas y al final van a componer la Liga, ¿no? Entonces, bueno, en Juárez podemos ubicar como grupos fundacionales a los lacandones, que nacen aquí, sobre todo en el Politécnico, ¿no? En el movimiento del 68, y a los Macías, que van a ser un grupo inspirados en el foco guerrillero, que van a nacer en Tamaulipas, se van a dar la vuelta por Durango, por Chihuahua. Entonces estos son los grupos que originan, ¿no? La ponencia o el trabajo que estoy realizando actualmente se llama Una guerra que solo nosotros recordamos, ¿no? Los problemas que uno puede enfrentar cuando se aborda estos grupos político-armados o radicales a partir de la historia oral. Vale aclarar que yo toda esta reconstrucción la hago a partir de la metodología de la historia oral, ¿no? Entonces lo trabajo por medio de entrevistas. ¿Cuál fue la primera? Las entrevistas como fuentes principales, es decir, mis fuentes me tiran la forma que va agarrando esta tesis. No traigo un modelo prefigurativo y decir, voy a usar mis entrevistas como para acomodarlos en lo que yo quiero decir, ¿no? En la historia que quiero contar. Al contrario, revisando la historiografía, a mí me ha tirado como este quehacer de estar reconstruyendo entrevistas o fuentes históricas de primera mano. Me ha tirado pues como muchos etiquetas y otras ideas que yo traía antes de elaborar el estudio, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería comentarles de manera más o menos rápida es que uno de los problemas más
más constantes que me he topado en el estudio, por ejemplo, que tiene que ver con todas las ponencias anteriores, es como esta construcción de memoria, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿No? Y en esta revisión pues me he encontrado que hay una serie de voces, 6, 7 personajes principales que son los que han marcado qué fue la historia de la liga y qué no es la historia de la liga, ¿no? Es decir, yo le llamo una memoria endogámica, ¿no? Que se repiten y se repiten y se repiten los mismos testimoniales o los mismos testimonios. Entonces al leerlo yo decía, bueno, pues sí, pero en realidad esta historiografía me está hablando de por lo menos nada más 2 casos. El caso del Distrito Federal, la Liga, como si fuera nada más el Distrito Federal, es decir, la Liga era un intento de unificación nacional, ¿no? Entonces la mayoría de los estudios vienen de los grupos del Distrito Federal, ¿no? En provincia, un chiste muy malo es que siempre se está quejando uno del centralismo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero si no lo quieres leer desde la experiencia nada más de la capital, pues vamos elaborando también las otras historias, las regionales, ¿no? Y bueno, eso está el caso del Distrito Federal, está el caso que es uno de los más estudiados, digamos, que es el caso de Guadalajara, de la Liga como de los grupos fundadores, que serían primero la pandilla de los vikingos, después sería el Frente Estudiantil Revolucionario, que no todos se van a integrar a la Liga, otros se van a integrar, por ejemplo, a las FRAP, y otros se integrarán a las FRAP y no me acuerdo ahorita el otro nombre, y otros a la Liga, ¿no? Entonces, bueno, ese es en principio a la Unión, a la Popular, ¿no? A la UP. Unión del Pueblo, sí. Entonces, bueno, revisando el caso de Ciudad Juárez, pues es poco, ¿no? Es poco, pero a mí lo que más me intrigaba cuando empiezo a llegar a entrevistar gente allá, Ciudad Juárez tiene una característica dentro de la propia historia de la Liga que ahora creo que puedo sostener como con más fuerza, que es uno de los territorios donde, digamos, el llamado de guerra que tiene la Liga al proletariado para que se organice frente al Estado, tiene una recepción que no he visto en otras experiencias estatales, que es justo con las obreras de la maquiladora, ¿no? La maquiladora va a entrar justo en el 65 en Ciudad Juárez, va a ser no sé si ustedes conozcan este tipo de iniciativa privada, ¿no? Que es transnacional, y se va a instalar en la frontera, digamos, va a ser una de las causas que va a provocar más agravios en un sector obrero nuevo. O sea que es bien interesante porque muchos de los que participan y forman células o brigadas armadas de la Liga Comunista van a ser justamente obreras. ¿Qué tiene de particular? Pues que muchos que van a formar parte y que forman parte de esta construcción de la memoria de la Liga vienen de otras experiencias de movimientos sociales que tienen que ver mucho con movimientos estudiantiles. Entonces, vamos, ellos ya tenían una cierta cercanía al movimiento político, social, abierto, democrático, que después se van a radicalizar. Pues estas obreras, no, muchachos, ellos incursionan directamente por la invitación de los brigadistas de la Liga, digamos, de los estudiantes, así le llaman. Porque yo en un primer momento tenía la idea de que no iba a encontrar obreras sobrevivientes u obreros que hayan militado en la Liga Comunista. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son las listas de desaparecidos o ejecutados por el Estado. Empiezo a platicar con diferentes personas y las características es muy, también me parecen muy particulares, porque casi a la mayoría de los que he entrevistado que formaron parte de la Liga en Ciudad Juárez en diferentes momentos son personas que no han sido entrevistadas, es decir,
o se ha negado a la entrevista o no ha llegado nadie a decirle quiero que me cuentes tu trayectoria de vida, que es la modalidad que uso para hacer esta reconstrucción de vidas. Entonces fue muy interesante que pude encontrar a dos obreras. Una de ellas ya no era obrera cuando empezó a militar en la Liga, ya le habían dado bola negra, es decir, en su vida podía volver a pedir un empleo en la maquila. Entonces dice, bueno, no tengo ninguna otra perspectiva, me voy a la Liga, ¿no? Pero hay otra que encontré circunstancialmente y que es muy rico su testimonio, porque ella es militante de la Liga. Es un claro ejemplo de diferentes procesos individuales que ella va viviendo, ¿verdad? Desde ser obrera, desde ser chava de un dirigente de la Liga. Esa es otra característica. Por ejemplo, dentro de mis entrevistados no tengo a ningún dirigente y créanme que cambia mucho el matiz, por ejemplo, ¿no? Trabajo sobre dirigentes, pero que están desaparecidos o ejecutados, pero ya encontrar como los testimonios mucho más cotidianos, mucho más terrenales, digamos, bajándolos de este heroicismo, ¿no? A alguien que te está contando su experiencia desde diferentes procesos de trauma, de readaptación a una vida, cuando ellos aceptan es que nos derrotaron, ¿no? Somos derrotados, o sea, militar y políticamente somos derrotados. Entonces, como todas esas cualidades, encuentro yo, o todas esas características diferentes, he venido encontrando en este trabajo. Una particularidad importante para lo que les quiero platicar es cómo ellos se niegan a hablar, por ejemplo, de esta guerra de los 70 de hace 40 años, cuando en Ciudad Juárez se está viviendo una guerra capitalista, abierta, en las calles, ¿no? Entonces, es decir, ahí está visible, hay un conflicto entre una guerra del pasado, de hace 40 años, y una guerra que se da ahorita y que yo la caracterizo como una guerra. No solamente yo, ¿verdad? O sea, la caracterizamos mucha gente, pero digo, para efectos del estudio, digamos, no es una guerra transformadora, no es una guerra socialista, no es una guerra radical, es una guerra capitalista que está en busca de territorio, de mercado, de redes de corrupción, de redes de gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy chistoso acá, muchachos, y tiene que ver con esto de los silencios, porque yo manejo en el estudio que también hay un derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? De parte de estos militantes, la apelación a un derecho al olvido. Y entonces justo creo que en Jalapa nos contaba una persona de Tamaulipas que está haciendo un estudio sobre la guerra actual en Tamaulipas, decía que hasta el narco se deslinda de los grupos guerrilleros, ¿no? O sea, y esto lo digo como para efectos de los grupos armados, político-armados, se deslinda casi todo el mundo, ¿no? Y entonces decía que un día apareció una manta, ¿no? En Reynosa, está Luisa. Y decía que unos narcos habían puesto una manta donde decía señores del gobierno. Solamente que lo estoy diciendo, no es textual, pero la idea era de que queremos aclarar que nosotros no somos terroristas. Nosotros sí estamos, ¿cómo decía? Nosotros sí estamos produciendo empleo para la gente, no queremos destruirlos a ustedes, ¿no? Tenemos broncas con otros grupos, pero ustedes no los tocamos, somos productores de empleo y no somos terroristas ni guerrilleros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro problema que yo veo, muchachos, en esto? De trabajar con memorias vivas, digamos, de exmilitantes. Lo que veo es que es muy difícil verbalmente dar a comprender a otras generaciones, a los otros, qué era lo que se pretendía, digamos, con este proceso revolucionario armado, con esta guerra sostenida frente al gobierno.
Y lo digo justo porque cuando estamos analizando las entrevistas, estamos viendo que para ellos es complejo todavía verbalizar. En este sentido, la acción, el quehacer en la guerra, ¿no? Y es decir, este quehacer implícitamente lleva violencia, ¿no? O actos de violencia. Esto es difícil trabajarlos, ¿no? Se está trabajando, se está tratando de conceptualizar desde sus voces qué es este quehacer, digamos, en esta guerra desconocida, que pocos conocen, otra cosa significativa es que a pocos les interesa también, ¿no? El tercer problema, y es con el que voy a cerrar, que es otra que está tirando la investigación, es que muchos de los militantes que han estado hablando públicamente, es decir, a partir del 94, digamos, y más abundantemente del 2002 a la fecha, que fue cuando se abrió la FEMOS, es que hay una confusión y muchas veces no sabemos, o a mí me pasa, creo que a otros colegas les pasa también, si estamos hablando con un ex militante armado, político armado, o si estamos hablando con una víctima de terrorismo de Estado, ¿no? Y entonces acá es muy interesante cómo la gente está reconstruyendo su historia, su memoria, a partir de su presente, ¿no? Y a veces, yo lo decía el otro día en un foro en la UNAM, frente a otros exsobrevivientes, a veces, justo por lo que pareciera una falta de legitimidad o de comprensión de los otros hacia quien militó de manera político-armada, pareciera que es mucho más cómodo hablar desde la victimización, como expreso, como ex desaparecido, como ex torturado, que personificar y resignificarse como un militante armado, ¿no? Eso es como, pues ya, como veo un poco así cansancio y eso yo lo dejaría ahí, eso es parte como del proceso de investigación en el que estamos ahorita en este trabajo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, se me ha pasado, gracias.